Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en el segundo día de este trío. ¿Cómo están todos? Los invito a cerrar los ojos y empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí, en este segundo día. Queremos ser moldeados según el molde del corazón de María para llegar a ser imagen tuya en el mundo de hoy. Queremos ser ese barro dócil en las manos del Señor. Queremos ser ese barro que no tenga ningún obstáculo para que quede la imagen perfecta de ti en nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en mí las palabras, tus palabras, para tocar los corazones de los que hoy nos escuchan. Te pido, Señor, que hoy abras verdaderamente el corazón de cada uno de los que estamos presentes, para que tu palabra a través del corazón de María empiece a moldear nuestros corazones, que nos abramos a ella, que nos abramos con docilidad a la obra del Espíritu Santo, a la obra de María, para ser transformados según tu imagen, Señor. María, mira lo frágil que somos, mira cómo el pecado nos ha estropeado la imagen que el Señor ha creado en nosotros. Y haz que el Señor pueda reparar esa imagen usando el molde de tu corazón. Danos tu corazón como molde. Así como moldeaste el corazón humano de tu Hijo Jesucristo, ahora moldea el nuestro. Ven, Espíritu Divino. Ven. Entra en nosotros, transfórmanos, cámbianos. Haznos igualito a Cristo. Que seamos otros Cristo en el mundo de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jacob puede que había perdido todo, había perdido su familia, sus hijos, había perdido los campos, la riqueza, había perdido todo y había perdido también hasta podríamos decir, su fama de buena persona por el hecho que se creía que si alguien era así castigado, habría sido porque era un pecador. Él fue capaz de decir: desnudo salí del seno materno, desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado, Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. ¿Cómo fue capaz de ese abandono total? ¿Cómo fue capaz de aún alabar al Señor en su sufrimiento, en las pérdidas? Eso es abandono. Pero ¿cómo se llega a ese abandono? Confiando. Por eso era tan importante el día de ayer. Solo quien confía puede donarse totalmente. Como vemos en la carta a los romanos, todo es para el bien de aquellos que aman al Señor. Pero llegamos a eso, a darnos cuenta de esa verdad, si confiamos que nos ama. Y para confiar que nos ama, tenemos que experimentarlo en nuestro corazón. No es una experiencia de la cabeza, es una experiencia del corazón. Y nos vamos a ayudar para reflexionar en esto. De este texto de la palabra de Dios que nos dice, palabra que Yahvé dirigió a Jeremías: levántate, baja a la alfarería y de ahí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo en el torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en mano del alfarero. Y este volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: no puedo hacer yo
con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, oráculo de Yahvé. Lo mismo que el barro en las manos del alfarero, así soy ustedes en mis manos, casa de Israel. Palabra del Señor. Como hicimos ayer, vamos a ir parte por parte en este texto hermoso de la palabra de Dios. Dice que el Señor lo invita a bajar a la alfarería. Bueno, también nosotros tenemos que bajar. Tenemos que bajar de nuestra cabeza al corazón, y eso nos cuesta. Tenemos que bajar de nuestro orgullo a la humildad. Humildad viene de humus, que es como el abono, la tierra. Y nos cuesta aceptar esa realidad, que somos tierra, somos polvo, somos nada, que todo se lo debemos a Dios. María glorificaba al Señor porque había visto la bajeza de su esclavo. Y después habla de cómo Dios había derribado a los potestados en sus tronos y había exaltado a los humildes. Dispersó a los de corazón altanero. Entonces, en el orgullo no podremos abandonarnos. Mientras nos aferremos, yo puedo, seremos completamente independientes. Pero para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos pequeños niños. Y pequeños niños significa niños que son totalmente dependientes de sus padres. No es un niño cualquiera de 10, 12 años que capaz que hasta sobrevive sin sus padres. Estamos llamados a ser bebés. A ese punto. Y para un adulto, para un hombre nos cuesta. En la vida espiritual tenemos que saber que por nosotros solos no podemos. Que necesitamos un molde. Que no podemos con el cincel hacer la imagen de Cristo en nosotros. Y eso es el primero. Tenemos que bajar. Y el otro, tenemos que reconocer que el cacharro que el Señor hizo se estropeó. ¿Cómo se estropeó ese cacharro? O sea, el Señor estaba haciendo la imagen. En el Génesis de la palabra de Dios nos dice que Él los creó a su imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza se rompió a través del pecado. Entonces, todos, como dice la palabra de Dios, tanto judíos como griegos, están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay cosa más contraria a la imagen de Dios, de Cristo, que el pecado. En Dios no hay pecado. Solo hay luz. O como dice la carta de Santiago, después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. La muerte es un ejemplo de eso, de que se estropeó la vida divina en nosotros, la imagen de Dios en nosotros. Mató esa vida divina. Entonces somos un cacharro que se estropeó. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, a través del pecado, ese barro empieza a ser del demonio, podemos decir. Eso es lo que dice, esclavo. Y por eso el Señor tiene que, con sus manos, romper totalmente y volvernos a recrear, como el alfarero. Pero eso a veces cuesta, a veces es doloroso. Eso que tiene que hacer el Señor. Y por eso nos cuesta. Y por eso queremos hacerlo a nuestra manera. Nos parece que con el cincel es mejor. Pero la única manera que el Señor nos pueda poner en el molde del corazón de María, esa vez tiene que aplastar ese barro, tiene que casi como amasar una vez más, para que sea dócil, para que no haya partes duras, y así poder
moldearse fácilmente. Y esas son las cruces que a veces tenemos que pasar en la vida. Esos momentos de dolor, de sufrimiento, que siempre son, al final, para un bien mayor, para que podamos realmente estar dóciles y dejarnos moldear en el corazón de María. Entonces dice que transformó ese barro en un cacharro diferente. Es que volvió a empezar de nuevo. Entonces, la palabra de Dios nos habla de dos creaciones. Está la creación del Génesis, donde Dios nos creó a su imagen y semejanza. Después vino el pecado. Ellos, los judíos, celebraban esa primera creación a través de el sábado, cuando el Señor terminó la creación. Ahora, los cristianos celebramos la nueva creación que vino en Cristo, en la resurrección de Cristo. El domingo es una nueva creación, más perfecta, donde el Señor recrea la imagen de su Hijo en nosotros. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, tenemos que crucificar ese barro, ese cacharro o ese jarrón roto, para que con la sangre de Cristo se vuelva a ablandar ese barro y se pueda volver a ser dócil para ponerlo en el molde del corazón de María y así recrear de nuevo esa imagen. Pero como dije, no es fácil. Cuando se destruye el cuerpo de pecado, eso que el pecado había hecho en el barro de nuestro corazón, a veces es doloroso, a veces la cruz que tenemos que cargar y que todos vamos en búsqueda de soluciones fáciles, en vez de abandonarnos en su voluntad, en lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida, sabiendo que al final va a sacar algo mejor. Después nos dice la palabra, dice que tanto el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y lo nuevo. Entonces, cuando llega la transformación, lo viejo quedó allá. La cosa es que lo nuevo sigue cada vez siendo más perfecto. Después de que el Señor empezó a recrear la imagen, es un proceso, desde ahora hasta la vida eterna. Pero el problema aquí es que no que Dios lo puede hacer en un momento, en un segundo, en una milésima de segundo. Sin embargo, no encuentra esa docilidad en nosotros. Y por eso necesita tiempo. Es que nosotros en realidad necesitamos tiempo para que cada día seamos más dóciles y Él pueda hacer esa creación nueva completamente en Cristo. Ojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia, ¿no? Entonces, por una parte, sí, nosotros hacemos un esfuerzo de dejar el hombre viejo, dejar las cosas del pecado, del mal y lo que sea, pero sabiendo que al final, por nosotros no podemos. Por eso necesitamos ese molde para que, estando en ese molde, María misma pueda ir sacando, no, esto no va en mi molde, esto disfigura la imagen, y ella lo vaya haciendo cada vez más y más perfecto. Y esto tiene que ser a la manera del Señor, no a mi manera. Y ese es el problema. Queremos salvarnos por nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un solo Salvador, un solo nombre, que es Cristo. Y Él lo hace con el molde del corazón de María. Entonces, esa es la mejor, ¿cómo le pareció al alfarero? Y la imagen que el Señor quiere hacer en nosotros. Es como le parece a Él. No como yo. Porque me voy a equivocar. El barro no sabe cómo es la mejor cacharro o el mejor jarro. Tiene que ser dócil a las manos del alfarero. Así nosotros. Por eso la Virgen le dice al Señor, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
El mismo Jesús, ante lo horrible de la pasión, si bien pedía ser liberado de esa copa, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Y hasta sudor se hizo como gota espesa de sangre que caía en la tierra. Entonces, muchas veces, dejar que suceda como el Señor quiere y a la manera del Señor, puede ser muy doloroso. Nos puede hacer sudar gotas de sangre, pero es necesario. Si yo no le doy esa libertad para que Él moldee mi barro en el corazón de María, la imagen de Cristo no se hará en nosotros. Será una imagen disfigurada. Habrán partes duras que no se moldearán, o simplemente se va a desquebrajar todo. Nuestra imagen de Él va a ser totalmente estropeada. Tenemos que dejarlo hacerlo a su manera. Por eso Job estaba viviendo eso. El Señor estaba desquebrajando, rompiendo de nuevo el barro, el jarro que había hecho en Job, que era bueno, pero no tan perfecto como al final del proceso. Entonces, por eso él pudo decir, desnudo salí del seno materno, desnudo volveré. Yahvé me lo ha dado, Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, nosotros lo podríamos poner hoy. Yo era ese jarrón viejo que me hizo el Señor. Tenía cosas buenas y lindas, pero no era tan perfecto porque el pecado lo había estropeado. Ahora, Señor, te dejo que rompas este jarrón para que lo hagas nuevo, como tú quieras. Otro ejemplo es el abandono de Abraham, donde el Señor le había prometido a Abraham, su amigo, que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a tener una descendencia como las arenas de la playa o las estrellas del mar. Pero antes de que fuera un adolescente, cuando era un adolescente que todavía no tenía hijos, el Señor le dice que vaya y lo entregue en sacrificio. Le puso la leña encima de su propio hijo y él tomó el cuchillo para inmolar a su hijo después que estaba en el altar ya listo para inmolarlo. Abraham le estaba dando a Dios lo que más quería en esta vida, para ser imagen de Cristo, que nuestro corazón sea imagen de Cristo. ¿Y cuál es una de las características mayores de Cristo, del corazón de Cristo? Es su anhelo por Dios, su sed por Dios, por la gloria de Dios, su amor por el Padre. Pero nuestro corazón ama muchas cosas humanas. Y no digo cosas malas. La familia, el hijo, los padres. Por eso el Señor mismo dice, el que ama más a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que guarda la vida la perderá. Tengo que amar más a Dios que aún mi propia vida. Pero eso no se logra de un día para el otro. Y todos nosotros, si yo les pregunto, ¿aman a Dios sobre todas las cosas? Todos lo decimos, sí, amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero es mentira. En realidad amamos todas las cosas sobre Dios. Y le damos más importancia a la salud, al trabajo, a tantas cosas que a Dios. Pero si queremos ser imagen de Cristo, tenemos que poner al Padre en el centro de nuestra vida, como lo era para Cristo. Y por eso el Señor tiene que, a veces, hacer como hizo con Abraham. Romper nuestro corazón. Realmente romper este cacharro, este jarrón, para hacerlo nuevo. Donde sea capaz solo
de anhelar a Dios. Pero para dejarlo actuar de esta manera, de la manera que más le plazca a Él, ¿cómo hacerlo? Bueno, solo porque confiamos en su amor, que Él cuida de nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. San Pablo nos dice esto hermosamente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro o la espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni la futura, ni la potestad, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo era que Pablo aguantó latigazos, que lo dejaron más de una vez como muerto, pedrada? ¿Cómo San Pablo aceptó naufragio, hambre, sed, picaduras de animales y no sé cuántas otras cosas? Porque estaba seguro del amor de Dios. Que nada de eso podía separarlo del amor de Dios. Que al revés, que todas estas cosas lo estaban moldeando para mejor poder recibir ese amor. Que todo eso era para podemos decir, volver a ser ese jarro, ese cacharro nuevo. Solamente estaba dejando al alfarero hacer su trabajo. Necesitamos confiar para dejar que lo haga. Como dice también un poco antes en este mismo texto de la carta a los romanos, ¿qué diremos de eso? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra lo elegido de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, quien murió, aún más, el que fue resucitado y el que además está a la derecha de Dios y el que está intercediendo por nosotros. Aquí viene algo que es muy importante. Volviendo a esta confianza que debemos de tener. ¿Quién está contra nosotros? Mire, tú puedes pensar que, no lo sé, tu suegra está contra ti, que tu superior está en contra de ti, que tu coordinador, que tu jefe, que tu compañero de trabajo, de escuela, tu maestro, tu profesor. ¿Quién está contra ti? Ellos, sin saberlo, están obrando la obra de Dios. Sí, capaz que humanamente sí lo están, podríamos decir. Pero en fe sabemos que nadie está en contra de nosotros, porque todo es para el bien de aquellos que aman al Señor. El Señor está usando ahí. Tú podrás decir, bueno, el demonio está en contra de nosotros. Sí y no. Sí, por supuesto, en la mente del propio demonio es destruirnos. Pero si Dios lo permite, es para un bien mayor. Y ni siquiera el demonio está en contra nuestra, porque aún lo que hace el demonio termina siendo para nuestro bien. ¿Quién nos puede presentar acusación? ¿De dónde va a venir el miedo? De ningún lugar. Porque Cristo murió. El Padre nos da lo que es más preciado para Él. ¿Qué no nos dará junto con Él? Si entregó a su Hijo por nosotros, y Él es todopoderoso, y nos ama más que a nadie, porque hasta su propio Hijo, lo más amado que tenía, nos lo dio, lo más preciado, ¿qué no nos dará junto con Él? Y si en este momento me está haciendo pasar por un momento difícil de dolor, de cruz, es porque está haciendo de nuevo este jarro. Está remodelando este cacharro, como dice el texto, según
a Él le parece mejor, según el molde del corazón de María. Pero para que seamos dóciles, para que podamos realmente ser moldeados, se tiene que romper ese barro. Y a veces es duro, como dije, pero si confiamos, seremos capaces. Y vuelvo a repetir, ¿por qué confiamos? Porque todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados según su designio. Él no ha llamado. Nosotros, bien o mal, amamos al Señor, pero también este texto a veces se traduce porque a veces no es del todo claro en el griego. No solo los que aman a Dios, sino los que Dios ama. Y Dios te ama a ti y a mí. Y por eso confiamos. Confiamos que aún en esos momentos duros, todo es para el bien de aquellos que aman al Señor. Dice, lo mismo que el barro en mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Y bueno, un poco profundizando lo que hemos hablado hasta ahora. En el libro del Eclesiástico, o en algunas traducciones, este libro se llama Siráside. Dice, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón y sufre con paciencia. No te inquietes cuando persiste la adversidad. Únete a Él y no te separes, para que seas enaltecido al final de tu vida. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Mantén ánimo grande en los revés humillantes, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en la fragua de la humillación. En la enfermedad, en la pobreza, ten confianza en Él. Todo lo que hemos hablado hasta este momento nos lo resume, podríamos decir, este texto de la palabra de Dios. Y estamos hablando del molde. Bueno, habíamos hablado del barro, pero cuando algo como un metal, se va a hacer algo de metal, la imagen vamos a poner es de metal o de oro, por ejemplo. Esta tiene que ser, para que pueda ser moldeada bien, tiene que pasar por el fuego. Tiene que purificarse de todas las impurezas, porque el oro se recoge impuro. Nosotros, sí, para Dios somos oro, porque somos preciosos, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el pecado ha venido a manchar este oro. Y por eso necesitamos ese fuego. Pero ese fuego es la humillación, es la enfermedad, la pobreza, es el sufrimiento, la cruz. Si quieres servir al Señor, y para servir al Señor tienes que ser imagen de Cristo en el mundo de hoy, tienes que pasar por el fuego, para que ese metal derretido, purificado por el fuego de la humillación, de la enfermedad, de la pobreza, del sufrimiento, pueda caer en el molde del corazón de María y así forjar perfectamente la imagen de Cristo, la nueva criatura en nosotros. Entonces, si gente dice, pero Padre, yo me acerqué a Dios y empecé a sufrir. Bueno, sí, empezaste a tener ciertas, sufrimiento, porque el Señor que te ama te está moldeando, te está transformando, te está haciendo un cacharro nuevo, un jarro nuevo, una obra nueva. Eres precioso como el oro, pero estás manchado por el pecado. Y el Señor necesita derretir ese oro, necesita quemar esas impurezas con el fuego de su espíritu, a través de la humillación, la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, el dolor, sea de la manera que venga. Aunque tú pienses que es aquel y otra persona, es aquel y hasta te enoje, no quieras perdonarlo. Al fin Dios lo ha permitido, justamente ¿para qué? Para purificar el oro que eres, la imagen de Dios que Él creó y que recreó, que creó como creación
natural, pero recreó como creación supernatural en la resurrección de Cristo. Otro lugar donde el Señor nos habla de esto justamente es cuando dice: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, nosotros somos estos sarmientos que estamos injertados en Cristo. Pero este sarmiento a veces hay partes que da fruto, otros que no. Para que dé más fruto este sarmiento, el Señor tiene que cortar. Cortar los lugares enfermos, los lugares que no dan fruto. Eso lo hacemos. Y no, la planta sufre cuando la corta. ¿Sí? También a nosotros nos va a costar ser cortados. Vamos a sufrir. Pero al final viene un bien mayor. Viene la creación de esa imagen perfecta de Cristo. Después, en la carta a los romanos dice: pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia la virtud probada. La virtud probada la esperanza. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Mira, aquí San Pablo nos resume todo esto también. Entonces, nos gloriamos, nos alegramos. Ese es el abandono total, aún en las tribulaciones. ¿Por qué? No porque somos masoquistas, sino porque por la tribulación puedo realmente crecer en paciencia, en virtud probada. O sea, la imagen de Cristo se va formando. Y eso nos da la esperanza que no defrauda, que somos amados, porque el amor de Dios está en nosotros. Y si nos dejamos moldearnos, podemos tener la esperanza de que un día en el cielo podremos gozarnos completamente de ese amor por toda la eternidad. No somos masoquistas. El abandono total no es ser masoquista. El abandono total es, sí, desear la verdadera felicidad, una felicidad que solo el Señor puede darnos. Y para eso necesita esa libertad para transformarnos en nuevas criaturas. Y quiero terminar el día de hoy profundizando en todo esto, en lo que el abandono significa. También pensando o usando, podríamos decir, el ejemplo de Elías, cuando en el monte Carmelo preparó un altar y bueno, desafió a los profetas de Baal el que mandara el fuego. Ese era el verdadero Dios. Pero nosotros le vamos a darle una explicación espiritual a esto, que nos puede ayudar muchísimo también para entender un poco más esto. Una de las cosas que nos cuesta es también abandonarnos al amor de Dios, dejarnos amar como somos. Queremos ganar el amor de Dios, y eso es imposible. El amor de Dios es como ese fuego que cae del cielo. El profeta había mandado hacer zanjas alrededor del altar y le hizo derramar mucha agua sobre la leña y todo, para probar más que el fuego venía de Dios. Esa agua representa quizá nuestros pecados, los obstáculos, las cosas que no son fáciles de moldear. El altar representa el corazón de María. La leña es la cruz, la tribulación, el sufrimiento. Simplemente yo tengo que abandonarme ahí, dejar que el fuego del amor divino, el fuego del amor de Dios, transforme todo eso. Él va a consumir esa agua, o sea, va a transformar ese pecado, esa miseria, y nos va a hacer criaturas nuevas. Va aún
destruir ese sufrimiento y ese dolor, dándonos la gloria del cielo, la verdadera alegría, que es el tema del tridio que viene mañana. Podemos ver en este momento este proceso que todos estamos llamados. Entonces cayó fuego del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras y la tierra. Incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo. El fuego, dice, hasta consumió las piedras. Es interesante. O sea, al moldearse todo, yo empiezo a ser no solo igual a Cristo, pero totalmente igual a María, al corazón de María. Podemos decirnos, en el fuego lo que hace, nos hace ser uno, totalmente. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Pero tenemos que abandonarnos totalmente, dejarnos amar, dejarnos consumir por su amor, aceptando el dolor, el sufrimiento. Como decía Padre Joseph, abandonarse no significa sufrir más, sino sufrir mejor. Pero sobre todo es dejarse amar y consumir por su amor y dejarse transformar por su amor. Que así sea. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.